Los estados de la materia, cambios de estado, fusión y solidificación. Cuando se le comunica calor a un sólido cristalino, su temperatura aumenta progresivamente y al alcanzar un determinado valor se produce la transición o cambio de fase del estado sólido a líquido, que denominamos fusión. Si las condiciones de presión exterior se mantienen constantes, el cambio de fase se verifica a una temperatura fija o punto de transición entre ambos estados, que se mantiene constante hasta que el sólido se ha fundido totalmente. A nivel molecular, se produce como consecuencia del derrumbamiento de la estructura cristalina. El incremento de temperatura da lugar a un aumento en la amplitud de vibraciones de las partículas en la red, que termina por romper los enlaces y producir la fusión. Una vez que se alcanza la energía de vibración correspondiente a la temperatura de fusión, el calor recibido se emplea en romper nuevos. Vaporización y condensación constituyen dos procesos inversos del cambio de estado. La vaporización es el paso de una sustancia de la fase líquida a la fase de vapor o gaseosa. La condensación es la transición de sentido contrario. Cuando la vaporización se efectúa en el aire, recibe el nombre de evaporación. La evaporación principalmente a las moléculas de superficie del líquido. Cada molécula de la superficie está rodeada por un menor número de sus compañeras. Ello hace que puedan vencer con mayor facilidad las fuerzas atractivas del resto del líquido e incorporarse al aire como vapor. De ahí, de cuando mayor sea la superficie libre del líquido, tanto más rápida será su evaporación. En aumento de temperatura activa este proceso. Para cada valor de la presión exterior existe una temperatura para la cual la vaporización se vuelve violenta, afectando a todo el líquido y no solo su superficie. Esta forma tumultuosa de vaporización se denomina ebullición. El punto de ebullición de un líquido depende de las condiciones de presión exterior, siendo tanto más elevado cuanto sea mayor esta. Todo proceso de vaporización implica la absorción de calor por parte del líquido respecto del entorno. La cantidad de calor necesaria para transformar la unidad de masa de un líquido en vapor a la temperatura de ebullición se denomina calor de vaporización. La condensación como transición de vapor líquido se lleva a efecto invernadero, las condiciones que favorecen la vaporización. Así, mientras que la disminución de la presión exterior facilita la vaporización, la compresión del vapor formado facilita la condensación. El aumento de temperatura de un líquido provoca su vaporización e, inversamente, el enfriamiento del vapor favorece su condensación. En términos moleculares, tanto el aumento de presión como la disminución de la temperatura del vapor reducen la distancia medida de las moléculas y hacen posible su unión. Sublimación. Aunque es un fenómeno poco frecuente a la temperatura y presión ordinaria, algunas sustancias como el yodo o el alcanfor pueden transformarse directamente de sólido a vapor, sin necesidad de pasar por la fase intermedia del líquido. A tal fenómeno se le denomina sublimación. La transición o cambio de estado de sentido inverso se denomina de igual manera. Por ello, a veces se distinguen ambas llamando a la primera